Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos en esta hermosa noche de miércoles de discipulado, miércoles de aprender en casa. Qué bendición poder estar con ustedes en esta hermosa noche para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para exaltarle, para bendecirle y para honrarle. Hoy es una buena noche para darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo y lo que Él seguirá haciendo sobre cada uno de nosotros. En esta noche vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea tomando el control y el completo dominio de nuestra vida en esta noche. Amén. Sigue ahí donde estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque eres bueno y eres maravilloso. Eres misericordioso, Señor. Te pedimos en esta noche que seas tú tomando el control y el completo dominio de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, oh Rey, que seas tú usándonos como instrumentos para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, guárdanos, protégenos y toma el control, Señor, de este hermoso miércoles de discipulado. Seas tú tomándolo en tus manos, Señor, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, Señor, te pedimos, oh Rey, que seas tú tomando el control y el completo dominio, dándonos la sabiduría, el entendimiento para comprender y entender tu palabra. Pero también, Señor, para que seas tú edificándonos de manera especial y sobrenatural a cada uno de nosotros. En tus manos, mi Rey amado, nos depositamos, creyendo, Señor, que tú tomas el control y el completo dominio, Señor, en esta noche, de todo lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Por eso en tus manos nos depositamos, dándote muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Hoy es un buen miércoles para decirle al Señor gracias por tus múltiples bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, sobre nuestros hogares, pero sobre todo para decirle al Señor gracias porque has comenzado a hacer una buena obra sobre cada uno de nosotros. Y en este hermoso miércoles de discipulado reciba un cordial saludo de nuestros pastores principales, Freddy y María del Carmen de Brochero, de nuestra pastora Yasmín, de nuestro pastor Edgar, nuestra pastora Esther, de Freddy Josué y Samuel Josué, ahí desde casa, conectados con este hermoso discipulado, también de nuestro pastor David, también de Ana María, y aquí su servidora y amiga, la pastora Marvin. Es un gusto poder estar con ustedes y un gozo grande de poder compartir de la palabra del Señor en estos tiempos. Así que por un momento antes de empezar la enseñanza, vamos a estar orando por toda Colombia. Creemos que nuestra nación necesita de nuestro clamor, necesita de nuestra oración. Y en este tiempo de dificultades, Colombia más que nunca necesita una intervención divina. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a unirnos en oración, a ser uno en el Espíritu de Dios para tocar el corazón del Padre para que Él haga justicia sobre nuestra nación. Amén. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, en esta hermosa noche, con nuestra mano en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, oh Rey, por toda nuestra Colombia, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control de nuestra Colombia, Señor, de nuestra hermosa nación, de nuestro hermoso país, Señor. Este país, Señor, que nos ha visto crecer, este país que nos ha visto llorar, nos ha visto sufrir, pero también nos ha visto, mi Rey amado, en momentos de gozo y de alegría, en momentos en el cual te conocimos, Señor. Te damos gracias por nuestra nación, Señor. Pero en estos momentos nuestra nación, Señor, necesita, Señor, de ti. Necesita nuestro clamor, necesita nuestra oración, Señor. Por eso hoy, mi Rey amado, nos mostramos delante de ti, Señor, al único juez de toda la tierra. Venimos ante ti, Señor, a apelar, Señor, por nuestra nación, Señor. Te pedimos, oh Rey, que seas tú tomando el control de nuestra nación, Señor. Oh poder de Dios, toma el control de nuestro país, Señor. Amamos nuestra Colombia, Señor, en sus tres colores, Señor, y en toda la diversidad, Señor, que tiene nuestra nación, Señor.
Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, oh Rey, que tomes el control de nuestra nación. Toma el control de este hermoso pueblo, Señor, que quiere que tu justicia, Señor, se haga realidad sobre nosotros, Señor. Hoy, Señor, muchos han salido a marchar, Señor. Pero sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Apoyamos a nuestro pueblo, amamos a nuestro pueblo. Queremos lo mejor para nuestro pueblo, Señor, porque somos parte de él, somos parte del pueblo colombiano, Señor. Y por eso en esta hermosa noche, Señor, te decimos, oh mi Rey amado, oh Rey de justicia, Dios juez de toda la tierra, venimos delante de ti, Señor, postrados, diciéndote, oh Rey, ten misericordia de nuestra Colombia. Extiende tu mano de justicia, Señor, sobre nuestra Colombia. Tú eres el único que puedes decidir lo mejor para nuestra nación, lo mejor sobre nuestro país, Señor. Por eso hoy, postrados delante de ti, reconocemos que eres el único que tiene autoridad sobre todas las cosas de nuestra nación, sobre nuestro gobierno, sobre nuestra Fuerza Armada, Señor, y sobre este pueblo, Señor, que necesita, oh Rey, sobre nosotros como pueblo que necesitamos ser escuchados, Señor. Por eso, oh Rey, te pedimos, Señor, interviene, Señor, sobre nuestro gobierno y sé tú haciendo tu voluntad, Señor, sobre nuestra tierra, Señor. Tu voluntad, Señor, que es hacer justicia a tu pueblo, Señor. Hoy clamamos, Señor, porque creemos, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Señor, sino contra principados y potestades de maldad, Señor, en las regiones celestes. Hoy, Señor, declaramos sin poder y sin autoridad todo espíritu de muerte, todo espíritu de contienda, Señor, todo demonio enviado para traer destrucción sobre nuestra nación, Señor. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Toda potestad que haya en los aires para traer destrucción, para traer engaño, Señor, para traer violencia sobre nuestra nación, sobre nuestro gobierno, sobre nuestro ejército, Señor, sobre nuestra Fuerza Armada, Señor. Hoy lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Y te pedimos, oh Rey, envía ejército de ángeles, Señor, que limpien los aires de nuestra nación, Señor. Oh Espíritu de Dios, toma el control de nuestra Colombia, Señor. Toma cada parte de nuestra nación, Señor. Cada lugar, Señor, que ha salido a marchar, Señor. Lo colocamos en tus manos, oh Rey. Está Medellín, está Bogotá, está Cali, Señor, está Manizales. Cada uno de esos lugares, Señor, que se han colocado, Señor. Señor amado, toma el control. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en tus manos está nuestra Colombia. Te pedimos, oh Rey, tómala en tus manos y glorifícate, Señor, sobre ellas. En el nombre de Jesús. Padre, en tus manos depositamos a nuestra Colombia, pidiendo tu bendición y tu protección sobre nuestra Colombia. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, mi Rey amado. Y te decimos, Señor, toma el control y el completo dominio y glorifícate sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se dice, Ana María? Amén. Amén. Ana María también ora y clama por nuestra Colombia. A diario estamos orando para que nuestra nación sea una nación llena de bendición. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo sobre nuestra nación, porque sabemos que Dios está comenzando a intervenir de una manera especial y sobrenatural. Por eso ahí en casa vamos a decirle al Señor, toma el control y el completo dominio de este hermoso miércoles de discipulado, y vamos a recordar un poco de lo que dimos el miércoles anterior, de lo que Dios comenzó a hacer a través del tabernáculo. Y en este tiempo, Dios también está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, mostrándonos que como
Él no hay otro. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que estamos en el libro de Éxodo, 25. Estamos viendo todo este hermoso capítulo con capítulos que seguirán hablando del tabernáculo. Éxodo capítulo 25. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen ofrenda para mí. De todo varón que diese de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromáticas, piedras de onis y piedras de jaspe, para el efod también para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. A través del libro de Éxodo, cómo Dios comienza a recordarnos que el tabernáculo no fue algo que Moisés diseñó por sí mismo, sino que fue un diseño exclusivo de nuestro Señor. Como el mismo Señor comenzó a hablar a nuestra vida y a hablar a hablar al corazón de Moisés y a decirle: esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a diseñar, porque voy a hacer algo especial y algo sobrenatural. Y como el Señor mismo comienza a hablar a través del tabernáculo y en cada una de sus partes. Y una de las partes más interesantes del tabernáculo, y es la que acabamos de comenzar el miércoles pasado a hablar, y es la puerta. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 27, versículo 16. Y dice así: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Y dice: todas las columnas alrededor del atrio estarán teñidas de plata, y sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Como el Señor comienza a mostrar un diseño perfecto, un diseño exclusivo de lo que Él quiere mostrar a través del tabernáculo. Recordemos un punto muy importante, y es que todo el tabernáculo en sí habla de Jesucristo, habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor comienza a mostrar en primer lugar, en el versículo 16 de este hermoso capítulo 27, comienza a hablar sobre la puerta y comienza a decir los colores que van a estar en la puerta. Y recordemos un poco de los colores, lo que el miércoles pasado estuvimos. Dice que los colores eran azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y comenzamos a buscar lo que es el color azul. Encontramos el hijo
de Dios, venido del cielo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra haciéndose hombre. Y dice el púrpura, Cristo como Rey, nuestro Señor Jesucristo, después que venció a la muerte y fue a la presencia del Padre Celestial, ahí fue coronado como Rey. También está el lino y dice que es Cristo hombre perfecto en santidad y limpieza. Encontramos cómo el mismo Señor comienza a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y comienza a decirnos todas estas cosas. No solamente fueron porque Dios lo quiso así, sino porque Dios ya tenía un plan redentor para esa humanidad. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo muestra un diseño exclusivo, un diseño perfecto de nuestro Padre Celestial, el cual se le muestra a Moisés y le comienza a decir todo lo que él debía hacer. Y vemos el versículo 9 del capítulo 25 en donde dice, conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, no solamente Dios le mostró el diseño que él ya tenía del tabernáculo, no solamente le mostró el tabernáculo en su construcción y cómo debía ser. Para mí pensar, para lo que yo pienso, puede que Dios ya tenía este tabernáculo construido y mostró a Moisés, prácticamente lo puso a caminar dentro del tabernáculo para que él lo hiciera de una manera tan perfecta como estaba en el diseño original. Y no solamente eso, sino que también dice sus utensilios. Es decir, que cada pieza, cada parte de los elementos que ellos debían utilizar, estos debían ser diseños exclusivos. Por eso el Señor nos enseña y nos habla a través de su palabra, que le dice a Moisés, conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo, así tal cual lo haréis. Y qué hermoso es saber que Dios tiene propósitos perfectos y especiales sobre nuestra vida y que solamente basta es seguir la dirección de nuestro Señor en los propósitos que Él tiene para nosotros. Por eso iniciamos con una de las partes principales e importantes del tabernáculo, y es la puerta o la entrada al atrio. Recordemos que el tabernáculo solamente tenía una sola puerta, una sola entrada, una sola salida. Por ella misma se entraba y por ella misma se salía. Y como el Señor es tan maravilloso que la misma palabra comienza a hablar cuando ya Jesús estaba en medio de su pueblo, estaba con sus discípulos, Él comienza a predicar sobre esta hermosa puerta. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, nos habla claramente de esta hermosa verdad. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice claramente así. Amén. Ya tenemos nuestra cita, así que, bueno, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Recordemos Juan capítulo 10, versículo 9. Y dice así, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermosa palabra nos da el Señor en esta hermosa noche.
en donde recordamos cómo el Señor nos muestra a través del tabernáculo la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el mismo Señor comienza a reflejar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo a través de esta hermosa construcción que se le encomendó a Moisés. Y cómo el Señor comienza a traer no solamente los implementos y las partes del templo, del tabernáculo, sino que también cómo cada una de ellas muestra y refleja a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta primera parte, recordando nuevamente la puerta o entrada del atrio, el mismo Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Y es hermoso porque cuando vemos este pasaje, habla sobre Jesús, el buen pastor, y cómo el Señor comienza a mostrar y a decirnos que para poder llegar al Padre solamente hay un solo camino. Hay un solo camino que nos dirige a nuestro Padre Celestial. Y la misma palabra nos muestra que el mismo Señor Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y comienza a mostrarnos y a reflejar a través del tabernáculo la primera y única entrada del tabernáculo. Recordemos que lo que es el lugar santo y lugar santísimo tenían sus puertas, pero el único acceso para el tabernáculo, para estar dentro del tabernáculo, solamente era una sola puerta, una sola salida. Entendemos con esto de que la palabra de Dios una vez más confirma lo que Él ha dicho. Yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Recordemos que dentro del atrio se realizaban los sacrificios. Esos sacrificios no solamente de acción de gracia, de ofrenda, sino también esos sacrificios que se daban por expiación de los pecados, para perdón de pecados y cada uno de estos sacrificios, que más adelante lo estaremos viendo, pero que en el momento estamos viendo lo que es el tabernáculo. Y cómo el Señor muestra que la única puerta para tener acceso al tabernáculo se encontraba en el lado oriente, la entrada que muestra la salida del sol. Aquí en esta imagen estamos viendo la entrada principal, la única entrada para estar dentro del tabernáculo. Ahí la encontramos en toda el área de la mitad. Ahí vemos sus diversos colores, porque recordemos que el resto del tabernáculo lo podemos ver con una tela blanca. Pero el tabernáculo en la puerta, mire que encontramos esa hermosa tela de color rojo. Recordemos que la entrada tenía diferentes colores y dice claramente la palabra del Señor que esta era recamada. Eso lo encontramos en Éxodo. Y vamos corriendo al libro de Éxodo, capítulo 25. Perdón, el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Entendiendo esto, encontramos de que esa obra de recamador era una obra exclusiva de nuestro Señor y mostrada a Moisés para que ellos hicieran tal cual la obra que él ya les había mostrado. Entonces encontramos que el mismo Señor comienza a decir, van a hacer estas cosas, van a hacer estos telares, estas telas, pero va a haber un recamador. Y estos van a comenzar a tomar del diseño correcto que el Señor dio. También encontramos otra segunda cita acerca de esta puerta o entrada principal del atrio.
Encontramos en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos una vez más esa hermosa entrada, esa hermosa puerta que es nuestro Señor Jesucristo, y comienza a mostrar a través del tabernáculo que la única entrada, el único acceso que se tenía para los levitas y el pueblo de Israel era la entrada del atrio. Todo el pueblo podía entrar al atrio a llevar ofrendas, a llevar sacrificios, a llevar oración, adoración al Señor. Pero ellos no podían entrar al lugar santo y lugar santísimo. Recordemos que eso le tocaba a los sacerdotes y levitas, lo que era el atrio y lugar santo y lugar santísimo, el sacerdote. Y solamente una vez al año. Entonces recordemos que tenemos acceso a la parte del atrio, en donde también se nos muestra, se nos señala que como pueblo de Dios, también como gentiles que somos, porque no somos de Israel, como somos del pueblo como tal, pero sí somos coherederos de las promesas porque creímos en el Señor Jesucristo y al creer somos salvos, como dice Juan 10:9, que somos salvos cuando entramos a Él, cuando le recibimos en nuestro corazón, Él nos hace salvos. Entonces, el mismo Señor dice, porque soy el camino, no solamente te estoy dando el lugar, te estoy mostrando el lugar donde vas a vivir, lo que yo voy a hacer contigo, sino también te estoy mostrando que soy la vida, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, yo voy a ser tu bendición, te voy a bendecir en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Entonces, es importante tener claro que la única forma para entrar al tabernáculo era su única puerta. Por eso la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Porque el ladrón busca la manera de cómo entrar y por lo general no utiliza la entrada principal. Por lo general utiliza una ventana, una paredilla para volar y entrar a las viviendas. Pero el Señor dice, el que es dueño de la casa, el que es el pastor del redil, no entra por las cercas como un ladrón, entra por su puerta, porque ahí es donde se reconoce al dueño de la casa. Entonces encontramos que el mismo Señor comienza a enseñarnos y a mostrarnos y a mostrarnos claramente que aún en el diario vivir encontramos esta hermosa ilustración que el Señor nos hace y nos está diciendo, hay una puerta y cuando nosotros tenemos una casa no vamos a entrar por la ventana, no vamos a entrar por el techo, no vamos a entrar por el patio, tenemos una puerta por donde entrar. Sabemos que ese es el único acceso a la casa y el único acceso, el único lugar de evacuación del hogar. Entonces el mismo Señor nos muestra que el tabernáculo también tiene esa misma función de reconocer que somos hijos de Dios y de que somos de Él y que le pertenecemos a Él. Por eso el Señor nos muestra y nos enseña claramente de que la enseñanza que nos estaba dando nuestro pastor sobre lo que era el apóstol Pedro, cuando el Señor le dice, ve, allá hay un hombre que puede que para ustedes no sea un hombre al que se les deba, con el que se deba juntar, pero ese hombre gentil
clama, ese hombre gentil ora, cree y está esperando de que tú le lleves un mensaje. Le estaba hablando en ese momento de Cornelio en pocas palabras y le estaba diciendo, ese hombre necesita de ti. Y como el mismo Señor le muestra a través en visión a Cornelio, le dice, tus oraciones, tus ofrendas han sido oídas. Es decir, que sí se reconoce al Hijo de Dios, sí se reconoce a la persona que busca la presencia de Dios. Por eso la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que las ovejas conocen la voz de su pastor, que las ovejas sí reconocen, puede que sean cortas de vista, pero sí reconocen, tienen una buena audición. Por lo tanto, sí escuchan bien y saben identificar la voz de su pastor. Entonces, encontramos que el mismo Cornelio se da cuenta de que en los cielos se le había reconocido, no como el gentil, sino como alguien llamado Cornelio que estaba buscando la presencia del Señor. Por eso la palabra nos muestra que la única puerta que tenemos nosotros para llegar a nuestro Padre Celestial es Jesucristo. Y Cornelio fue en busca de esa hermosa puerta para entrar y habitar en la presencia del Señor. Como usted y yo hoy estamos aquí conectados, anhelando estar dentro de la presencia del Señor. Encontramos también que el tabernáculo no poseía ninguna otra puerta y el libro de Timoteo, carta a Timoteo, segunda carta de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta, es coronado si no lucha legítimamente. Encontramos algo y una gran verdad, y es que la única entrada, la única salida que tenía era el Señor Jesucristo. Y a través de la epístola del apóstol Pablo, a Timoteo le dice claramente, y también el que lucha como atleta. O sea, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Es decir, que esta es una carrera y que debemos hacerla conforme a como Dios nos está guiando, conforme a la dirección de nuestro Señor. Hay un solo camino para llegar a la salvación. Hay un solo camino para llegar a la presencia de Dios y es buscando en santidad y entrega delante del Señor. Es decir, que el mismo apóstol Pablo ha dicho y nos recalca claramente que esta es una carrera diaria, que a pesar de que hayan dificultades, Dios ha trazado un camino por el cual nos está diciendo, van a haber situaciones difíciles, van a haber circunstancias, van a haber problemas, pero tranquilo, yo he vencido el mundo y por lo tanto te daré las pautas para vencer a este mundo, para vencer la prueba, para vencer la dificultad. ¿Y cuál es la regla de oro para vencer toda dificultad y toda prueba? La oración. La oración es nuestra principal fuente de poder. La oración es la herramienta más hermosa y maravillosa que nuestro Señor nos ha entregado. Por eso, ahora vamos a pasar a una parte también importante y son los postes o bases de el tabernáculo. Y en el tabernáculo encontramos gran cantidad de postes y cada uno de ellos representa a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir un poco más rápido. Vamos a ver aquí en pantalla lo que es los postes del tabernáculo. En la parte de arriba
en donde usted ve esa coronita plateada, se dice también también se le conoce como capitel o la base, donde inicia la elaboración de la columna. Entonces, ahí encontramos, en ese hermoso capitel, encontramos que el significado es nuestro Redentor. Jesús como Redentor. En ese capitel que se encuentra ahí elevado, la parte de arriba, en donde está el sombrerito, por decirlo así, esa decoración ahí, esa parte, la base, viene siendo el capitel. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo como Redentor. En Timoteo, vamos a estar buscando Timoteo capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14, dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Teniendo ahí el versículo, vemos algo importante. Dentro del poste del tabernáculo y este versículo encontramos que el mismo Señor nos está mostrando y nos está diciendo, quien se dio a sí mismo por nosotros, es decir, para realizar un pago total, para realizar el pago total por la vida de otra persona, este se debía entregar a sí mismo. Es decir, que en ese entonces se habla claramente de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, se paga con el mismo valor, no mayor ni tampoco inferior. Se debe pagar la totalidad de eso que se debe adquirir. Si se iba a cambiar una tierra por otra, si se iba a vender una tierra o se había perdido una tierra, se debía pagar la totalidad de la propiedad. En este momento, el Señor Jesús, a través de este poste que encontramos en el tabernáculo, nos muestra que ese sacrificio fue total. Y dice la palabra del Señor claramente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, para poder redimir a toda la humanidad, haber un sacrificio que se entregara todo, completamente todo, para pagar una deuda. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagó el precio de toda la humanidad. 1, Hijo de Dios. 2, se hizo hombre para poder pagar el precio, sin hacer a un lado que era Dios. Esto nos está diciendo, puede que haya momentos difíciles, puede haber una situación difícil, pero el Señor ha dicho, yo envié a mi Hijo para perdonarte, para redimirte. Esa deuda de pecado, esa deuda que te ha manchado,
porque el pecado es una deuda que se tiene con el enemigo, el Señor nos está diciendo, esa deuda de pecado en la cruz yo la cancelé. Pero en el momento que nosotros no conocemos a Dios, todavía seguimos siendo deudores. Pero cuando reconocemos a Jesús como único y suficiente Salvador y llegamos a Él y nos encontramos con Él y le pedimos perdón de pecado, pedimos que nos perdone, que nos limpie, entonces ahí nuestra deuda se entrega, por decirlo así, que es lo que hacen en los colegios y universidades cuando uno se va a graduar o pasa de un semestre a otro, un grado a otro, siempre piden el volante de paz y salvo de la biblioteca, que no se deba nada en la biblioteca porque entonces no puedes pasar a otro nivel o no te puedes graduar. Entonces, ese paz y salvo automáticamente se entrega al momento en que usted y yo reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Jesús. En ese mismo momento le decimos al Señor, perdónanos, quiero que seas mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Le estoy diciendo, sé mi redentor. Entonces, ese hermoso capitel muestra que nuestro Señor Jesucristo pagó toda la deuda entregándose a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos por Él y seamos libres, porque el Redentor trae libertad al que ha estado cautivo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36 dice así. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor Jesús entra a nuestra vida, cuando le damos el derecho a nuestro Señor Jesucristo de ser el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro corazón, le estamos diciendo, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo y lo que no tengo también te pertenece. Haz tu voluntad sobre mí y cumple tu propósito sobre mí. Diciendo, ahora soy completamente tuyo, soy libre porque tú me has hecho libre, pero también te pertenezco. Te pertenezco de una manera de gratitud, de acción de gracia, ahora soy redimido por ti. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay situaciones difíciles, hay momentos de angustia, hay momentos de desesperación, pero el mismo Señor nos está diciendo, de todas ellas te voy a librar, porque yo soy Jehová. En medio de aflicciones, en medio de situaciones difíciles como las que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación, Dios nos está diciendo, hay situaciones difíciles, sí, hay momentos de angustia, sí, pero de todas ellas, cuando el pueblo de Dios se une en oración y nos fortalecemos unos con otros en oración en el Espíritu de nuestro Señor, entonces ahí el Señor comienza a trabajar y a ministrar libertad. Ahí es donde el Señor comienza a actuar con su poder y autoridad sobre todo territorio. Porque en estos momentos en el que nuestra nación está en un momento difícil, no pensemos que el cristiano, que nosotros como cristianos no estamos haciendo nada. Nosotros como cristianos estamos haciendo la parte más importante. El pueblo sale a marchar, pero nuestro corazón, nuestra vida está postrada delante del único juez de toda la tierra, al cual le pedimos, Señor, haz justicia sobre nuestra nación, al único que puede redimir a un pueblo, al único que puede redimir al mundo entero, y es nuestro Señor. Por eso, mientras que muchos salen a marchar, el pueblo de Dios se fortalece en oración y le dice, Señor, esta batalla te pertenece. Tú haces justicia sobre tu pueblo, tú haces justicia sobre tu nación, porque Colombia le pertenece a Cristo. Y recordemos que el Redentor
trae libertad. Las aflicciones del pueblo, el Señor se encargará de tomarlas y Él nos levantará. La segunda parte también es importante dentro del poste, los postes del tabernáculo. Y encontramos una parte muy importante, muy interesante también, y son las cuerdas de pelo de cabra. Esta es una parte muy importante porque se está hablando de lo que sostiene el tabernáculo. También se habla de lo que representa también el pecado, porque esta cuerda de pelo de cabra habla del pecado. Es decir, el Señor Jesucristo se hizo pecado por todos nosotros, por toda esta humanidad, por el mundo entero en general, por todos, aún por los que apenas están naciendo en el día de hoy. Por todos nosotros, Él se hizo pecado. Y encontramos que esta cuerda que encontramos en el poste que ahora vamos a estar viendo, ahí encontramos como una lineecita. Esa es la cuerda de pelo de cabra que está hablando sobre el pecado. Y encontramos ahí la estamos viendo en pantalla, la cuerda de pelo de cabra, ahí la encontramos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21 dice, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Encontramos una gran verdad y un gran punto en donde el Señor nos está diciendo: Jesús es santo, Jesús es puro, Jesús es Dios, Jesús es todo. Pero al momento de estar en la cruz del Calvario, Jesús no solamente llevó la enfermedad, sino que también llevó el pecado de toda la humanidad. En la primera carta de Pedro también encontramos, primera carta de Pedro, capítulo 2, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Nos está mostrando el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro nos está mostrando que no solamente llevó nuestro pecado, no solamente llevó nuestra enfermedad, sino que se hizo pecado y llevó todo ese pecado a la cruz para que nosotros fuéramos salvos por el Señor. Por eso la misma palabra del Señor nos muestra y nos enseña que nosotros, nuestro Señor, a nuestro Salvador, para que nosotros seamos salvos. Y la palabra del Señor nos muestra que ese momento de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a traer sobre nosotros limpieza, vino a traer limpieza de pecado,
para nosotros ser salvos. Por eso la palabra del Señor dice que todo aquel que se acerca a Jesús, que se acerca a Él, reconociendo que es pecador, reconociendo sus faltas, Él no lo va a echar fuera. Nuestro Señor no lo va a dejar, no nos va a desamparar, sino que por el contrario, Dios estará ahí para ayudarnos. Por eso el Señor nos muestra y nos enseña que cosas maravillosas y grandes Dios hará con nosotros. Así que ahí en casa démosle gracias al Señor porque Él ha hecho un maravilloso sacrificio para nuestra vida. Por eso en esta hora vamos a estar orando y vamos a decirle al Señor, gracias por tu bendición y porque el día de hoy Dios está recordándonos que Él sigue teniendo en pie su plan con nosotros. Así que ahí en casa vamos a decirle, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que seguirás haciendo y por lo que harás sobre nuestra nación. En tus manos, Señor, nos depositamos, creyendo, Señor, de que algo maravilloso y algo grande tú harás sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde que Cristo ha venido a ser nuestro Redentor. Bendiciones.